Buenos días nuevamente con todos, continuando con el desarrollo de las ponencias magistrales en este evento, CTE y GIMNIS 2022. Voy a presentar a la doctora Emanuel Gutiérrez y Restrepo, que nos acompaña de la Universidad Internacional de La Rioja. La doctora es investigadora del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, profesora en la Universidad Internacional de La Rioja, juez de paz en el Ayuntamiento de Alcampel, es doctora en Ciencias de la Comunicación, máster en Comunicación en Sociedad y Problemas de Sociedad, experta en Imagen Corporativa y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, experto judicial en análisis, experto de accesibilidad web, por Euronova Business School, patrona de la Fundación SIDA, Acceso Universal. Es activista de la accesibilidad informática desde 1995. Ha desarrollado junto a colaboradores aplicaciones para la accesibilidad web de alcance internacional como GERA y materiales y simulaciones para la enseñanza de la accesibilidad web. Es ponente invitada en congresos nacionales e internacionales. Participó en el grupo de trabajo para la redacción de las WCAG 1.0 del W3C WAI en buen estado, así como para la redacción de la versión 2.0 y actualmente es experto invitado en el grupo de trabajo de educación y difusión de la iniciativa de accesibilidad web, el grupo de trabajo de herramientas de evaluación y reparación y el grupo de trabajo de accesibilidad para discapacidades cognitivas y de aprendizaje. Responsable del grupo de trabajo centrado en la accesibilidad a Internet de mayores y discapacitados de la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR. También participa como miembro del CTN 133-F3. Es miembro fundador del capítulo de Discapacidad y Necesidades Especiales de Internet Society y del grupo de investigación académica Icono 14. También es miembro del Consejo Asesor del Centro Internacional de Recursos para la Discapacidad en Internet y patrono de la Fundación Los Alba. Sus especialidades radican en accesibilidad, usabilidad, adaptabilidad, interoperabilidad, experiencia de usuario, diseño de interacción, internacionalización, desarrollo web, diseño web y arquitectura de la información, además de experto en ello. Su ponencia es titulada Retos ante el uso y abuso de la inteligencia artificial en la educación hoy. Doctora, es un gusto tenerla con nosotros, de que su ponencia nos va a nutrir de mucho conocimiento y yo considero esta temática muy actual por la naturaleza de las investigaciones que también desarrollamos aquí en el área de informática, bueno, aunado a su aporte. La dejo. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecerle a la Universidad Católica de Santa María por la invitación que me ha extendido. Para mí es un placer compartir esta charla con ustedes. Y bueno, voy a compartir mi presentación. Bien. Bueno, no me presento porque ya han hecho una extensísima presentación, así que no hace falta que me presente yo misma. Como todos ustedes saben, la inteligencia artificial hoy en día nos rodea, está por todas partes y de hecho está con nosotros desde hace muchos años ya, seguramente desde mucho antes de que la mayoría de los asistentes hubiesen nacido. Por ejemplo, la encontrábamos en Furby, que era un juguetito que utilizaba la inteligencia artificial para comunicarse con su dueño, digamos.
allá por los años 80, o sea, del siglo pasado, o sea, hace muchos años, pero la encontramos en muchas otras aplicaciones que utilizamos cotidianamente, como por ejemplo en el teléfono móvil cuando utilizamos el reconocimiento facial para que se abra, o por ejemplo el reconocimiento de voz que nos permite controlar algunos dispositivos, la televisión, el teléfono, en fin, muchos dispositivos. También la subtitulación, que por cierto no la tengo habilitada, no sé por qué, pero voy a ponerla ahora mismo. He dejado de compartir, lo que quiero hacer es que se generen los subtítulos, porque siempre que doy una charla siempre utilizo los subtítulos automáticos. Y bueno, no sé por qué no estaba habilitado. Bueno, porque cambié el sistema, cambié el idioma de la aplicación, y entonces, bueno, pues se me ha desconfigurado. Decía, pues eso, que la encontramos en absolutamente montones de aplicaciones que utilizamos normalmente, como por ejemplo en el subtitulado automático, que definitivamente hoy no va a aparecer, y en aplicaciones, por ejemplo, que nos hacen recomendaciones cuando utilizamos aplicaciones de streaming que nos permiten elegir películas o canciones. También se utiliza la inteligencia artificial, por ejemplo, le puedes pedir que reconozca una canción que estás escuchando y te diga qué canción es. Se lo puedes pedir, por ejemplo, a Alexa, que bueno, también utiliza la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial nos rodea absolutamente y la utilizamos todos los días. Y esa inteligencia artificial se utiliza en la educación, por supuesto, y lógicamente, al ser una herramienta, pues podemos hacer uso o abuso de ella. Por ejemplo, se utiliza en el reconocimiento de imágenes, que puede ser muy útil, bueno, cuando hacemos una búsqueda en Internet, por ejemplo, pero se utiliza incluso en la aplicación Word. Cuando creas un documento y añades una imagen, Word te crea automáticamente un texto alternativo. Ese texto alternativo ayuda a las personas que no pueden percibir las imágenes a saber en qué consiste esa imagen. Eso es un criterio de accesibilidad. Entonces, Word hoy en día lo hace de manera automática. Voy a enseñarles precisamente en esta, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. En esta imagen que la he dejado con el texto alternativo que pone Word automáticamente, para que vean cómo se genera. En esta imagen, que podemos ver que es una captura de pantalla de una página web de una aplicación que sirve, una aplicación de inteligencia artificial que sirve para que te resuma artículos, cosa que es muy útil, por ejemplo, cuando eres periodista y quieres escribir pues sobre un tema, pues le puedes pedir a esa inteligencia artificial que busque todos los artículos sobre ese tema y los resuma, de tal manera que el periodista no se tiene que leer los artículos completos, sino, bueno, pues el resumen que hace la inteligencia artificial. Entonces, bueno, es esta captura de pantalla de esta página web, y el texto alternativo que pone automáticamente Word lo podemos ver aquí, y dice una pantalla de un celular con la imagen de una persona. Evidentemente, bueno, y te advierte, descripción generada automáticamente con confianza media. Evidentemente, ese texto alternativo no se corresponde para nada con la imagen, y además nosotros podemos utilizar una imagen, la misma imagen, con distintos sentidos. Podemos utilizar una imagen de forma irónica, podemos utilizar una imagen para ilustrar algo, distintos contenidos, y por tanto tener un sentido distinto la imagen que estamos utilizando. Entonces, este uso de la inteligencia artificial para generar automáticamente el texto alternativo tiene su utilidad, pero también tiene pues sus riesgos
riesgo, porque si nos fiamos de que se van a generar los textos alternativos de manera automática, podemos estar causando un problema, una limitación a los usuarios ciegos, por ejemplo, porque no van a recibir la misma información que están recibiendo los usuarios que ven. Entonces, pues ahí tenemos un primer riesgo. Luego tenemos también, en cuanto a accesibilidad, herramientas que utilizan la inteligencia artificial para revisar el grado de accesibilidad de una página web, por ejemplo. El problema con esto es que nuevamente esa utilidad tiene sus limitaciones, porque ninguna herramienta de revisión puede realmente verificar aspectos de accesibilidad que son muy importantes y que solamente un ser humano puede determinar. Pero claro, eso no es una falta de la aplicación en sí, eso es una falta de cómo los humanos utilizamos esas herramientas. En Word tenemos además otras opciones, como por ejemplo revisar la accesibilidad. Word te revisa la accesibilidad de un documento, bueno, revisa algunos aspectos de accesibilidad, realmente, lógicamente no puedes revisar todos, pero bueno, es una ayuda y revisa y te da alertas sobre problemas de accesibilidad que puedas encontrar que se puedan encontrar en el documento. Y también, voy a mover esta ventanita porque si no, no lo van a ver bien. También te permite revisar el grado de similitud de ese documento con otros documentos que se encuentran en Internet, al igual que lo hacen otras herramientas como por ejemplo Turnitin. Y eso en el campo de la educación es muy útil porque, bueno, como saben, tenemos que evitar el plagio, los profesores siempre tenemos que revisar los trabajos de los alumnos frente al plagio, etcétera, etcétera. Y ya de paso he puesto un ejemplo de un artículo que se presenta al Congreso de EduTech 2022, que será la semana que viene, 16, 17 y 18, y ya de paso aprovecho para invitarles a participar en este congreso. Como digo, se llama Diver EduTech 2022, pueden buscarlo en Google y lo encontrarán. Lo organiza la UNED junto con otras universidades de América Latina que forman parte de la red alternativa. Bien, bueno, pues tenemos estas ayudas mediante inteligencia artificial y también tenemos, por ejemplo, aplicaciones que nos permiten generar resúmenes, como comentaba antes, y esto en un principio está pensado para ayudar a personas con dificultades de lectura, pero bueno, pues también ayuda a creadores de contenido y esos creadores de contenido, bueno, pues la pueden utilizar de manera más o menos lícita, digamos. Y tenemos aplicaciones que te generan un contenido completo, es decir, no solo que hacen un resumen, sino que tú le das un tema y la aplicación te genera un ensayo, un trabajo, ¿vale? Voy a poner este vídeo. Disculpe, no está compartiendo con audio, no podemos escuchar el video. Perdón. ¿Perdón? No podemos escuchar el video porque no lo está compartiendo con audio, disculpe. Pues la verdad es que no sé por qué no se comparte el sonido, porque el problema es que aquí en el ¿qué? En el Teams no tengo forma de definir lo que quiero compartir o no, solamente compartir la pantalla. A ver, voy a dejar de compartir o volver a compartir. Sí, ya está, incluir el audio, ya está, perfecto, vale, gracias. ¿Dónde estamos? En PowerPoint, ¿no? No, pero vale. Ahora sí, vale, pues voy a echar el vídeo para atrás y vamos a poner la ventanita por aquí. Ahí. Ahora no me deja coger la barra. Ay, es un poco incómodo. ¿Ves? Este es un problema de accesibilidad porque el puntito es tan pequeño que... Vale. Mind-blowing AI tools presented by an AI avatar. Part 40.
If you've ever experienced writer's block, check this free AI tool. Go to Ritter.me. This AI writing assistant helps you deliver quality content 10 times faster. First, choose from 30 supported languages. Second, select the tone of the voice. From casual to convincing, you name it. Now, pick a type of content. There are over 30 different use cases to cover all your writing needs. Lastly, write some sentences as input, and the AI will give you copy that you can edit and use as you like. Now save your time on writing business emails, blogs, and social media posts. Follow this channel to hear more about Vale, ese es un ejemplo. mind-blowing AI. Perdón. Y aquí tenemos otro ejemplo. I'm an AI avatar, and I'll show you free AI tools for students. Shortly AI helps you to unblock writer's block. Just type a couple of sentences and click Write for Me. The AI will automatically complete the rest of your writing. Using Bueller, you can ask your AI to show up at online meetings. Simply tell the AI what time to arrive for meetings, and it'll be there for you. You'll be able to find the whole conversation transcribed afterwards. Resume.io allows you to write a job-winning resume. Select one of the professional-looking templates and write a couple of keywords. The AI will suggest related expressions that have already been tested successfully. This video was also generated with an AI avatar. I'm an AI avatar, and I'll show you free. En este caso, expone dos herramientas, una que te facilita el crear ahora ya se me ha olvidado. El crear una transcripción de una reunión, por ejemplo, se puede utilizar esa herramienta para esta conferencia y generar la transcripción de toda la conferencia. O, por ejemplo, una clase virtual, pues la herramienta te ayuda generando la transcripción de toda la clase, de tal manera que no tienes que tomar apuntes porque, bueno, pues ya todo lo que dice el profesor pues queda anotado porque te lo hace la aplicación. Y otra de las cosas que hace esta herramienta es que te genera el currículum vitae automáticamente también. Entonces, bueno, pues son herramientas útiles para estudiantes también. Esta cuenta de TikTok es una cuenta que podéis seguir, que además esa persona que aparece aquí haciendo la presentación también es una inteligencia artificial, es decir, no es una persona, esa persona no existe, es una representación gráfica de un ser humano al que se le da un texto y habla, se expresa como si fuera una persona, pero realmente pues no lo es inteligencia artificial pura y dura. Y de hecho hay muchísimas aplicaciones hoy en día para generar vídeos mediante inteligencia artificial y te permiten crear cosas asombrosas, porque hoy en día ya prácticamente no necesitas actores, porque tú puedes generar los actores, puedes generar la apariencia que tiene cada uno de los personajes y hacer que esos personajes se muevan por un espacio que tú le pides a la inteligencia artificial que dibuje, tal como tú quieres, con las características y ambiente que tú quieras, etcétera, etcétera. Puedes crear un vídeo de la nada, solo con las ideas escritas, absolutamente. Y también son hoy en día bastante comunes los agentes virtuales en las universidades. Se utilizan tanto para la gestión administrativa, para, bueno, pues en forma de ayuda para las páginas web de las universidades, también para la evaluación de asignaturas e incluso como profesores. Ha habido experimentos que se han hecho en los que los alumnos no se han dado cuenta de que han estado todo el tiempo comunicándose con una inteligencia artificial en vez de estar comunicándose con un profesor. Entonces, bueno, pues hoy en día está, como digo, por todas partes y se utiliza ampliamente. Y también, bueno, un ejemplo es Artemisa. Artemisa es una chatbot que creé yo para un proyecto europeo dirigido a América Latina, para una universidad de Perú, para la universidad... a ver, espérate, que es que soy fatal para los nombres. La universidad, la más antigua, la universidad... Dios, ¿cómo se llama la universidad más antigua de Perú? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo? No oigo nada.
¿Perdona? Universidad Mayor de San Marcos. Exactamente, muy bien, justamente. Pues eso, la Universidad Mayor de San Marcos participó en el proyecto Acacia, que era un proyecto europeo dirigido a América Latina, y en este proyecto uno de los temas que se trabajaba era la inclusión, la atención al alumnado, etcétera, etcétera. Y entonces este chatbot de lo que se ocupa es de facilitar el que los alumnos puedan poner denuncias de acoso y también ofrece la posibilidad de que los alumnos participen, se ofrezcan para participar como voluntarios para atender, para ayudar a compañeros con discapacidad, en fin, para una serie de labores de atención social, digamos, ¿no? Entonces, lógicamente, ese chatbot tiene que ser accesible y ese chatbot tiene que parecer inclusivo, o sea, es aquello del César, de la mujer del César, que no solo tiene que serlo, sino que tiene que parecerlo, y además no puede ser racista ni sexista, o sea, cuando una persona se comunica con ella, pues lógicamente sus respuestas tienen que ser respetuosas con, bueno, pues con cualquier persona con la que se está comunicando y no puede generar mensajes que sean racistas, sexistas o, bueno, que puedan ofender a cualquier persona, ¿no? Y eso, lógicamente, bueno, pues forma parte de la programación que hay que hacer de esa inteligencia artificial y ahora veremos justamente de dónde surge el problema. Y el problema surge de que las inteligencias artificiales aprenden de los seres humanos y aprenden de los sesgos que tenemos nosotros. Entonces, aquí nos encontramos con un problema, entre comillas, y es que algunos estudios demuestran que las personas jóvenes son cada vez menos empáticas, por lo menos en Estados Unidos, y que ha descendido en un 48% el nivel de empatía y ha caído en un 34% su capacidad para ponerse en los zapatos del otro, su capacidad para imaginar cómo se puede sentir la otra persona, ¿no? Entonces, ¿por qué la inteligencia artificial tiene sesgos? Bueno, veis en la presentación hay superíndices que llevan a las referencias, ¿vale? En la presentación al final os daré la dirección donde la podéis descargar. Entonces, ¿por qué la inteligencia artificial tiene sesgos? Bueno, pues porque las inteligencias artificiales, las máquinas, aprenden de lo que la gente sabe de manera implícita, de lo que nosotros, entre comillas, sabemos de manera implícita. En el espacio de lenguaje matemático, por ejemplo, la flor, el concepto de flor se relaciona o está más cerca del concepto de lo agradable, cuando en la realidad esto no tiene por qué ser así, porque esta flor que aparece aquí en realidad es pestilente, huele a cadáver, así que de agradable no tiene nada. Y los insectos, por ejemplo, están más cercanos al concepto de lo desagradable. Y eso tampoco tiene por qué ser así, porque las mariquitas son adorables. Entonces, digamos que son conceptos que se transmiten sin querer, digamos, a esa inteligencia artificial. Otros sesgos implícitos son los de género. Se relaciona a la mujer con las artes y las humanidades y al hombre con las matemáticas y la ingeniería. Y eso tampoco tiene por qué ser así. De hecho, no es así porque hay más estudiantes de ingeniería informática mujeres que hombres. Bueno, luego el problema es que luego ejercen más hombres, pero bueno. Esa es otra historia. Y, por ejemplo, si utilizamos un sistema de traducción automática, aquí tenemos una lista de ideas, digamos, en finés, es una lengua en la que tienen un único artículo, el artículo han, no tienen él o ella, y si las traducimos al español, pues nos encontramos con que lo traduce como ella es hermosa, no él es hermoso, él conduce el coche, él lee, no ella, él invierte, no ella, él va a trabajar, no ella cuida al bebé, no él, en fin, ahí hay claramente un sesgo que no es exclusivo del español, pasa exactamente igual en inglés y un poco menos en italiano y en catalán, por ejemplo, pero
en fin, hay estos sesgos que transmitimos a través del lenguaje. Como decía, esto viene de una iniciativa del gobierno finés. Crearon una página que además es... Ay, no, de esto no os he puesto la referencia, qué mal. Bueno, lo podéis buscar en internet seguramente. Una página en la que tú puedes elegir el idioma, el que sea, el inglés, francés, checo, lo que quiera que sea, y entonces te dice qué palabras, que son muchísimas, han tomado en fines de ese idioma. En español hay muchísimas, aquí hay unas pocas, por ejemplo, parada, platino, salsa, siesta, cigarro, pues... las han tomado para el finés y entonces la campaña decía gracias por esas palabras que hemos tomado de vuestro idioma, ahora nosotros os regalamos el artículo Han, que es un artículo neutro. La verdad es que en español tenemos un artículo neutro, pero bueno, en fin, era un poco la campaña para llamar la atención sobre esos sesgos que se transmiten mediante el lenguaje, ¿no? Y otro ejemplo de sesgo es que si buscas en Internet, en un buscador, como por ejemplo en Google, la palabra mujer o woman en inglés, en este caso, pues resulta que los resultados pues son todo chicas rubias, blancas, no aparece una chica negra hasta muy, muy abajo. Hay una asiática, pero poco más, una entre un montón, ¿no? Y eso también es un sesgo. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues porque lógicamente el sistema se alimenta de las etiquetas existentes. Entonces, bueno, pues se han etiquetado en el mundo, digamos, más imágenes de mujeres rubias, blancas o tal, como mujer que imágenes de mujeres negras o mujeres latinas, que llaman ellos, o asiáticas. Otro ejemplo de que puede ser crítico de los efectos de la inteligencia artificial es el de este DJ neozelandés al que le rechazaron el pasaporte porque el sistema, que era un sistema automático, determinó que tenía los ojos cerrados en la fotografía que había enviado para su pasaporte. Evidentemente él no puede abrir los ojos más, sus ojos son así, pero claro, digamos que la herramienta, la aplicación tiene unos determinados parámetros y entonces, bueno, pues excluyó a esta persona de poder generar el pasaporte porque, bueno, pues no se ajusta a esos cánones, a esos parámetros que le habían dado a la inteligencia artificial que estaba encargada de generar las actualizaciones del pasaporte. Otro ejemplo clasiquísimo es el de Tai. Tai fue, bueno, quizás la primera inteligencia artificial creada por Microsoft que se lanzó para interactuar con los usuarios a través de Twitter en 2014 y, bueno, pues esta inteligencia artificial estaba dirigida al mercado occidental y la tuvieron que cerrar apenas 16 horas después de su lanzamiento y además tuvieron que disculparse porque generó mensajes racistas, sexistas, llegó a decir que, bueno, y antisemitas, y llegó a decir, por ejemplo, que el Holocausto fue una invención. En cambio, lanzaron al mismo tiempo una similar, pero para el mercado chino, y en este caso sigue funcionando sin ningún problema desde 2014 y además ha aprendido y hoy en día es poeta, es cantante, es diseñadora, es periodista, o sea, ha aprendido un montón de la interacción con los usuarios. ¿Y qué pasa? Que los usuarios orientales tienen una relación muy distinta a la que tenemos los occidentales con las herramientas. Para nosotros las herramientas son cosas, para ellos son personas. Entonces, ellos sienten respeto y sus comunicaciones son, bueno, digamos que para eso, para comunicarse. En cambio, en el mundo occidental, pues lo primero que hicieron los internautas fue precisamente buscar a ver cómo hacían para que dijera alguna burrada esa inteligencia artificial, ¿no? En cambio, bueno, pues lógicamente en el mercado chino
pues hay una gran diferencia. Ay, perdona, no me había fijado en que al cambiar esta transparencia la he utilizado en otras charlas y al copiarla de una a esta plantilla, pues se ha puesto totalmente ilegible, pero la corrijo en un minuto en cuanto termine y la vuelvo a subir para que la podáis descargar. Pues eso, claramente desde mi punto de vista las diferencias culturales y educativas juegan un papel muy importante en esta cuestión y por tanto creo que lo fundamental, lo esencial es formar en cuanto a accesibilidad, tolerancia y aceptación de la diversidad para que, bueno, pues para que estas cosas no ocurran, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta las consideraciones éticas y de accesibilidad. La inteligencia artificial se ha desarrollado muchísimo precisamente a raíz de la pandemia. Bueno, pues se hizo muchísimo trabajo durante la pandemia y recordemos que las inteligencias artificiales aprenden por una parte del conocimiento implícito en nuestro lenguaje, por otra parte de aquello con lo que se las alimenta. Si le damos 300 imágenes de personas... ¿Perdón? ¿Hola? No sé, hablaba alguien. Si le damos 300 imágenes de personas con los ojos redondos y solamente una de una persona asiática, evidentemente esa herramienta va a entender que lo normal, lo adecuado es tener los ojos redondos. Entonces, bueno, pues lógicamente está aprendiendo mal porque no está aprendiendo de la diversidad humana, ¿no? Y además de la interacción con los humanos con los que se relaciona. Entonces, tenemos que tener unas consideraciones éticas a la hora de desarrollar inteligencias artificiales. En Europa hoy en día tenemos unas directrices éticas para una inteligencia artificial confiable, os he puesto ahí el enlace, y en estas directrices éticas la pauta número 5 se titula Diversidad, no discriminación y honestidad. Y dice que para lograr una inteligencia artificial confiable debemos garantizar la inclusión y la diversidad a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial. Y ello supone evitar sesgos injustos, aplicar los criterios de accesibilidad y diseño universal a la hora de desarrollar esa inteligencia artificial y sus interfaces y la participación de todas las partes interesadas en el desarrollo de esa inteligencia artificial. Las partes interesadas, ¿quiénes son? Perdón. Pues entre ellas, lógicamente, tenemos que tener a la hora de hacer el diseño en cuenta a las personas con discapacidad. Estos principios éticos se basan en 4 principios: el respeto por la autonomía humana, la prevención del daño, la equidad, que es donde entra la cuestión de la accesibilidad y del respeto a la diversidad, y la explicabilidad. Y tiene 7 requisitos: acción y supervisión humana, solidez técnica y seguridad, gestión de la privacidad y de los datos, transparencia, diversidad, no discriminación y equidad, bienestar social y ambiental y rendición de cuentas. Esos son los 7 requisitos definidos para una inteligencia artificial confiable. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, pues desde mi punto de vista lo que podemos hacer es formar, como he dicho, en accesibilidad, aceptación de la diversidad para que la inteligencia artificial sea receptiva y responsable. Desde la Fundación SIDAR creamos hace años ya unas personas en el campo del diseño significa una representación, unos personajes, diríamos en español, que facilitan el que los diseñadores y los desarrolladores tengan en cuenta una serie de requisitos de usuario mucho más amplia y les sea mucho más fácil recordar esos requisitos de usuario. Porque la cuestión es que la mayoría de las personas, y si yo les preguntara, no sé si puedo preguntar, ¿cuántas personas, cuántos de los asistentes tienen un amigo con discapacidad o tienen un familiar con discapacidad? Creo que está congelado. Ay, me parece que no. ¿Hola? A ver, aquí no levantan la mano, sino porque sí se ve la cámara. Pero dime cuántos han levantado la mano porque yo veo la imagen congelada, totalmente congelada. 26.
25, 20. ¿Perdona? Alrededor de 20 personas. Alrededor de 20 personas y, bueno, no sé, habrá unas 100 personas o una cosa así, ¿no? No sé exactamente cuántas personas. En realidad, pues es un número bastante alto porque alrededor de un 15% de la población mundial tiene discapacidad. Entonces, bueno, pues hay muchísimas personas que no han tenido la oportunidad de conocer cómo es vivir con discapacidad, no han tenido oportunidad de saber qué cosas se les pueden dificultar más o menos, y por eso el contar con estas personas, entre comillas, estos personajes, facilita a los diseñadores y desarrolladores recordar más fácilmente esos requisitos, esas necesidades y preferencias que tienen pues una amplia variedad de usuarios. Y a raíz del proyecto Acacia que he mencionado antes, se crearon además una serie de personas referidas a distintas condiciones que pueden llevar a la exclusión, ¿no? O, por ejemplo, la intolerancia religiosa, perdón. Ay, voy a beber agua. O el conflicto armado, o el acoso sexual, o la diversidad sexual, o la drogodependencia, en fin, una serie de situaciones que también suponen tener en cuenta condiciones humanas que es importante tener en cuenta también. Y bueno, he hablado todo el tiempo de accesibilidad, pero ¿qué es eso de la accesibilidad? Bueno, pues la accesibilidad, según Tim Berners-Lee, el creador de la web, es el arte, es un arte, es el arte de garantizar que tan ampliamente como sea posible, los elementos, como por ejemplo la web, estén disponibles para las personas independientemente de que tengan una discapacidad de un tipo u otro. Y esta definición que hace el creador de la web a mí me parece muy interesante porque pone el acento en que se trata de un arte. Es decir, no es solamente una cuestión técnica, tienes que tener sensibilidad. Precisamente esa sensibilidad, esa empatía que solo puedes adquirir conociendo las necesidades de los demás, ¿no? Teniendo en cuenta la diversidad. Entonces, por eso creo que es fundamental formar tanto a los docentes como al personal administrativo y técnico de las universidades. Y bueno, es un reto, pero es un reto alcanzable, lo hemos demostrado en proyectos anteriores, os he puesto ahí referencias. Y también creo que el concepto de accesibilidad no intrusiva se ve cada día más urgente, porque cada día los contenidos son más multimedia, cada vez utilizamos más multimedia y este concepto de accesibilidad no intrusiva se refiere a la accesibilidad para el contenido audiovisual en la web. Entonces, además, conocer sobre accesibilidad supone conocer esas necesidades y preferencias y además las ayudas técnicas que utilizan las personas con discapacidad. Diseñar de acuerdo con las Web Content Accessibility Guidelines, o sea, las directrices o pautas de accesibilidad para el contenido web generadas por la iniciativa de accesibilidad del WTC, que es el consorcio para la web, significa tener en cuenta esas necesidades y preferencias y las condiciones de uso y revisar la accesibilidad, que es elemento crítico precisamente de la accesibilidad, siempre revisar antes de publicar, implica conocer las estrategias de navegación de los usuarios. Por eso no es una cosa que se pueda hacer únicamente de manera automática. Las herramientas de revisión automáticas están fenomenal, son muy útiles, debemos utilizar siempre por lo menos 2, pero tiene que hacerlo un humano, ¿no? Y por eso mismo trabajamos en proyectos europeos para conseguir esa formación en accesibilidad en el mundo educativo. Lo hemos hecho a través del proyecto Acacia que mencioné antes y lo estamos haciendo ahora a través del proyecto eTeacher y a través del proyecto Yachai. Les he puesto ahí las referencias, esto es la página web, en la página de referencias lo tienen.
Y bueno, pues esto es todo por mi parte. Ahí están las referencias y la presentación puede descargarse. Voy a ponerlo en el chat, la dirección, porque la verdad he dejado una dirección un poco antipática y eso es culpa mía. Me acabo de dar cuenta de que no debía haberla puesto así. A ver, bueno, dejo de compartir pantalla. Voy al chat, que no me acuerdo nunca dónde está el chat en esta aplicación. Pues no lo veo. Pues si tienen alguna pregunta estaré encantada de responderla mientras encuentro el chat, que no lo encuentro. Es que no... Nada. No, bajar la mano. No, todos los participantes. No, si alguien me puede ayudar con dónde está el chat para poder compartirlo. Y si no, vuelvo a poner la presentación y le hacen una foto a la dirección y ya está, porque creo que va a ser lo mejor. Sí, no hay problema. Yo le puedo leer las preguntas. Justo tenemos una en el chat. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo aproximadamente se lleva para entrenar una inteligencia artificial? ¿Esta IA sigue en pleno aprendizaje cada día o llega a un punto en que deja de aprender? Y Perdona. se puede llegar a un punto en el futuro donde esta IA pueda llegar a tener sentimientos y emociones, tal como el caso de Google con la IA Lambda. Perdona, pero es que no te entiendo absolutamente nada. ¿Podrías acercarte a algún micrófono o no sé, o a la cámara que está haciendo la transmisión? No se entiende nada absolutamente. ¿Ahora me escuchan mejor? Un poco, sí. Dime. Ok, la pregunta es, ¿cuánto tiempo aproximadamente se lleva para entrenar una inteligencia artificial? ¿Esta IA sigue en pleno aprendizaje cada día o llega a un punto en que deja de aprender? Y se puede llegar a un punto en el futuro donde esta IA pueda llegar a tener sentimientos o emociones, tal como el caso de Google con la IA Lambda. Bueno, te he entendido la primera parte, luego me repites la segunda parte, por favor. La primera parte he entendido que preguntan que cuánto tiempo se necesita para crear una inteligencia artificial. Vale, es eso, ¿verdad? Entrenarla. ¿Perdona? Para entrenar la inteligencia artificial. Para entrenar una inteligencia artificial. Vale. A ver, es que todo depende de cómo se genere esa inteligencia artificial. Hoy en día se utilizan frameworks que facilitan la generación de inteligencias artificiales, como por ejemplo un chatbot, y por tanto se aprovecha de lo que todas las personas que utilizan ese framework proporcionan a través de sus interacciones con otros agentes inteligentes, ¿no? Entonces, realmente se puede lanzar de manera inmediata porque no hace falta entrenarla de una determinada manera porque ya se aprovecha lo que otros han hecho, ¿no? Entonces, todo depende de cómo se trabaje. Si trabajas desde cero, si creas una inteligencia artificial desde cero, evidentemente necesitarás alimentarla y necesitarás entrenarla, pero si utilizas uno de estos frameworks, pues puedes aprovechar lo que ha aprendido con otras interacciones. Y la segunda parte era... Si en el futuro esta IA puede llegar a tener sentimientos o emociones. Sí, en el futuro no, hoy mismo. Nosotros trabajamos en otros proyectos justamente y en el proyecto Acacia trabajamos en la detección de emociones en la clase, precisamente para ayudar al alumno y también para ayudar al profesor, para que el profesor sepa cuando hay un alumno que ha perdido totalmente el hilo, quiere decir que el profesor no lo está haciendo bien porque, en fin, hay personas que
que se han aburrido, que no le están atendiendo, y también para el propio alumno, bueno, pues para que sepa cuando, o sea, si el alumno se estresa, si el alumno pues se ve que no está entendiendo algo, bueno, pues para que la inteligencia artificial le pueda ayudar, le pueda hacer alguna recomendación sobre repasar un determinado contenido o, en fin, la detección de emociones se utiliza hoy en día muchísimo. No está, a ver, yo no diría que son sistemas perfectos ni mucho menos, pero sí, que llevan mucho tiempo utilizándose. Se utilizan, por ejemplo, en los automóviles que tienen conducción autónoma, se utilizan para determinar el estado del conductor y también para otros automóviles que no son de conducción autónoma. Hoy en día ya se está instalando en muchísimos, bueno, en todos los que salen nuevos, sistemas que detectan si el usuario se está durmiendo o si el usuario, pues no sé, se ha desmayado o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues se genera una alarma, etcétera, etcétera. Es algo que está en marcha desde hace tiempo, sí. Tenemos otra pregunta que es ¿cómo se mitigaron los riesgos de accesibilidad en el caso de Artemisa? Bien, bueno, lógicamente cuando tú creas cualquier contenido digital que tenga que ser accesible, lo que tienes que hacer es, por una parte, como decía antes, integrar a las personas con discapacidad en el mismo diseño de la cosa, de lo que quiera que sea que estés creando, y porque cuando tú haces un diseño vas haciendo pruebas, vas haciendo test de usuario. Entonces, integrar a personas con discapacidad en esos test de usuario es muy importante y, lógicamente, cuando ya tienes, digamos que la versión final, pues hacer revisión con usuarios con discapacidad. En el caso de Artemisa se hizo, lógicamente, y bueno, pues recibí... Artemisa es una inteligencia artificial basada en un framework, como comentaba antes. Y lógicamente, precisamente hay que tener cuidado con estos frameworks porque a veces incluso, no quiero dar marcas, pero alguna marca muy importante, internacionalmente conocida, justamente hace sugerencias sobre accesibilidad que realmente no son muy oportunas. Entonces, bueno, pues es importante conocer las pautas de accesibilidad para el contenido web y sobre todo, bueno, y además de eso, atender a aprender sobre esas necesidades y preferencias de uso, las estrategias de navegación que tienen las personas con discapacidad, porque a veces allí están las barreras, pero ellos no las perciben porque están tan acostumbrados a saltarse las barreras que ni se dan cuenta de que están haciendo un sobreesfuerzo y en realidad esa barrera no debería existir, ¿no? Entonces, a ver, hay que convertirse en experto en accesibilidad, es lo fundamental, hacerte experto para detectar todas las barreras que se puedan estar generando, incluso aquellas que las personas con discapacidad no pueden percibir, ¿no? Y bueno, pues sí, lo que se hizo fue, lógicamente, hacer revisiones de accesibilidad y, bueno, pues hacer alguna modificación cuando era oportuno. Ok, la siguiente pregunta es, ¿los sesgos que puede tener una inteligencia artificial no se deberían solucionar con el tiempo por la interacción que tenga con los usuarios? Perdona, la primera parte, los chatbots que... Los sesgos que puede tener una inteligencia artificial. Que si no se deberían solucionar precisamente con la interacción con los usuarios. Mira, me parece una pregunta fantástica, impresionante, pero nos lleva a una reflexión filosófica, porque la cuestión está precisamente en que los seres humanos, a ver, es que es complicado responder esta pregunta, porque no quiero ser pesimista y tampoco quiero ser naif. Entonces, precisamente los sesgos los adquieren por esa interacción con los seres humanos. Y claro, lo ideal sería, como bien dice la persona que pregunta, lo ideal sería que esa interacción con los seres humanos
mejorase digamos que lo aprendido por la inteligencia artificial. Me parece una pregunta fantástica precisamente porque yo creo que en realidad los seres humanos aprendemos gracias a la interacción con otros seres humanos. Así que en principio, en teoría, debería ser así. Ahora, como hemos visto en el ejemplo de Tai y de la versión china, ahora no recuerdo el nombre, la cuestión está en que depende de la sociedad en la que se mueva esa inteligencia artificial, va a recibir, va a interactuar con unas personas que van a tener una actitud distinta. Entonces, ya digo, ese es un clarísimo ejemplo. Si las personas que se relacionan con la inteligencia artificial la respetan, la utilizan para cosas útiles, la utilizan para aprender, la utilizan para el bien, esa inteligencia artificial crecerá y será cada vez mejor, más útil, aprenderá más cosas, más interesante, etcétera. Si esa inteligencia artificial se inserta en una sociedad en la que lo que se busca, como ocurre muchísimo hoy en día en las redes sociales, es generar odio, generar violencia, generar, bueno, en fin, lo peor de lo peor, no quiere decir que todo el mundo sea así, ni mucho menos, pero que abunda ese tipo de comportamiento, pues lógicamente esa inteligencia artificial pues irá por ese lado, ¿no? Entonces, me parece una pregunta fantástica porque en realidad, si somos optimistas, sería así, a pesar del odio, a pesar de la estupidez, a pesar de todo el mal con el que pudiese encontrarse esa inteligencia artificial, en definitiva, se encontraría con mayor cantidad de bien y, por tanto, debería, digamos que modificar su comportamiento y aprender de ese bien. Me parece un planteamiento genial, mejor que me han hecho en ninguna conferencia. Muchas gracias. Gracias. Tenemos 3 preguntas más. Sí. La primera es, para realizar una IA más accesible, necesitaríamos recopilar datos específicos. ¿Cuánto costaría y demoraría crear o obtener estos datos para recién entrenar la IA sin sesgos, usando de ejemplo el reconocimiento facial en DJ? Buena pregunta. Desde el principio de los tiempos, en cuanto a la accesibilidad, siempre se ha planteado si el crear una web accesible era más caro o llevaba más tiempo que el crear una que no lo es. Evidentemente, la accesibilidad tiene una curva de aprendizaje como todo en esta vida, pero es como si le planteas a un cirujano que tiene que aprender a hacer la cirugía de una determinada manera para que no se muera el paciente o, bueno, pues que no aprenda y que la haga de cualquier manera y que quepa la posibilidad de que se muera el paciente, ¿no? Entonces, todas las cosas en esta vida tienen una curva de aprendizaje y evidentemente aprender sobre accesibilidad lleva un tiempo, pero una vez que tú has aprendido a aplicar los criterios de accesibilidad, los integras en tu ser y ya no se te ocurre hacer las cosas de otra manera. Entonces ya no te cuesta, ya no hay un coste añadido, ¿no? Por otra parte, ya sabemos cuánto de más puede costar la accesibilidad de un sitio web. Y lo sabemos, por ejemplo, bueno, ocurre en todos los Juegos Olímpicos. En todos los Juegos Olímpicos, las webs de los Juegos Olímpicos presentan algún problema de accesibilidad. Es una cosa, bueno, me río porque es que pasa así en todos ellos. En los Juegos Olímpicos de Sydney, la web tenía tales problemas que tuvieron que rehacer la web. Y eso implicó un 5% del presupuesto de esa web, el tener que rehacerla. Entonces, la cuestión está en que si tú haces la web desde el principio, porque las personas que trabajan en el diseño y en el desarrollo conocen de accesibilidad, si desde el principio se hace teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad, no hay un coste añadido. La cuestión está justamente en contratar a personas que sepan de accesibilidad y la cuestión justamente está en que se forme a los estudiantes
de informática en accesibilidad, pero desde el día 1 y de forma transversal. Es decir, la accesibilidad no es una cosa solo para cuando estudian HTML. La accesibilidad la tienen que estudiar en absolutamente todo, porque cualquier cosa que vayas a generar requiere tener en cuenta la accesibilidad. Y no vale que el profesor enseñe HTML y al final diga, bueno, y ahora vamos a revisar la accesibilidad y vamos a corregir lo que está mal. No, 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 hay que aprender a hacer las cosas sin errores para luego no tener que eliminar esos errores. Entonces, la respuesta en definitiva es, si el diseño es accesible, el coste es cero. Si haces algo y luego lo tienes que arreglar, pues entonces ahí viene el problema, lógicamente. Y da lo mismo una inteligencia artificial o cualquier otra cosa, ¿eh? Gracias. La siguiente pregunta es, ¿se podría entrenar una IA para que sepa diferenciar la información objetiva de la subjetiva, para así evitar caer en afirmaciones racistas o misóginas, etcétera? Perdona, ¿para poder diferenciar el qué? La información objetiva de la subjetiva. Objetiva. Vale. Es muy interesante pregunta, pero es muy difícil. Es muy difícil porque, a ver, yo creo que sí se puede hacer, por ejemplo, y de hecho se hace, el contrastar la información. Entonces, puedes utilizarla, puedes buscar la manera de que la aplicación haga un contraste de información y busque en fuentes y analice, digamos, que el grado de fiabilidad de esas fuentes, ¿no? Entonces, me parece un planteamiento interesante, pero es difícil porque es como, a ver, en el mundo hay millones de libros publicados, ¿vale? Y hay libros publicados que dicen auténticas barbaridades y auténticas estupideces. Entonces, el hecho de que algo esté publicado no significa que sea correcto. Incluso en las revistas científicas podemos encontrar auténticas barbaridades y auténticas estupideces. De hecho, hay un premio anual que se da a los artículos científicos más absurdos y hay cosas increíbles, absolutamente increíbles. Te mueres de la risa con ello, ¿no? Entonces, la cuestión es que los seres humanos, bueno, pues producimos pues tanto ciencia real como ciencia inventada, digamos. Entonces, es muy difícil realmente, o sea, para hacer una evaluación, o sea, hay que hacer una evaluación de cada una de las fuentes y eso lleva tiempo, lleva trabajo, pero evidentemente, de hecho, sí que se está usando la inteligencia artificial hoy en día para hacer verificaciones de artículos científicos. Entonces, pues sí, es una... o sea, puede hacerse, lleva su trabajo, lógicamente, pero sí que se puede utilizar la inteligencia artificial para ayudar a la inteligencia artificial a determinar si algo tiene fundamento o no. Sí. Muchas gracias. Vamos a pasar a la última pregunta, la cual es, ¿Artemisa llegó a desarrollar un grado de empatía al momento de tratar casos sobre racismo, entre otros? Perdona, ¿Artemisa llegó a qué, perdona? A desarrollar un grado de empatía. Vale, mira, sinceramente no es una aplicación con tanto nivel, digamos. Es una aplicación, como comenté antes, generada mediante un framework, entonces su grado de aprendizaje depende mucho de, bueno, depende absolutamente del desarrollo del backend que ofrece este framework, ¿no? Entonces, pues realmente no es algo que yo pueda controlar y no es una aplicación autónoma y no, realmente no te puedo decir hasta qué punto ha llegado a mejorar
o no su grado de empatía. Perfecto, muchas gracias. No tenemos más preguntas. Gracias por su presentación y su asistencia en el congreso. Muchas gracias. Pues gracias. Pues nada, encantada de haber estado con todos ustedes y espero que vaya muy bien el congreso y espero que tengamos oportunidad de encontrarnos, que la vida nos reencuentre en otro momento y otro lugar. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, gracias. Ay.